Muchas veces hemos leído en Hebreos capítulo 11 la lista de todos estos hombres y mujeres que han quedado registrados, que nos han dado un ejemplo de lo que es fe, poner nuestra fe en el Señor. Aquí casi ya para terminar, el escritor del libro de los Hebreos habla y dice, el tiempo me faltaría, porque antes está hablando qué hicieron estos hombres, que alcanzaron poder ser parte de esta lista de hombres, héroes de la fe. Pero aquí son mencionados otros hombres que solo su nombre, porque dice el tiempo me faltaría. Y habla de Gedeón, que creo que cuando hablamos de Gedeón, muchos aquí saben quién fue Gedeón. Amén. Después dice de Barak. Creo que cuando mencionamos el nombre de Barak, muchos saben quién fue Barak. ¿Es así, hermanos? Amén, ¿verdad? Sansón, no se diga Sansón. Nos acaban de predicar acerca de Sansón. Y habla de un Jefté, que quizás muy poco es mencionado en la iglesia. ¿Cuántos saben quién fue Jefté? Muy poquitos. Pues en esta mañana vamos a hablar de este hombre llamado Jefté. ¿En qué tiempo vivió? ¿Y quién fue él? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Qué sucedió en su vida? Y para eso tenemos que ir a Jueces capítulo 11. Amén. Vamos a empezar del 10. El periodo de los jueces era un periodo donde Israel estaba en decadencia. La Biblia dice, hermanos, que en este tiempo de los jueces, después de la muerte de Josué, Israel se pervirtió de una manera terrible. Abandonaron a Jehová, Dios de los ejércitos, y se fueron tras los dioses de los pueblos que ellos habían conquistado, que Dios había entregado a ellos. Y dice que en este tiempo los hombres, el pueblo hacía tal como le parecía. Habían abandonado a Dios y hacían lo que ellos querían hacer, como en estos tiempos, ¿verdad? Son pocas personas que realmente temen a Dios. Son pocas personas que realmente creen en que un día tendremos que dar cuenta a Dios por nuestras acciones. Pues ese era el tiempo que se vivía en el tiempo de los jueces. Todos hacían como querían, se habían ido detrás de los dioses paganos, la idolatría. Y sabemos, hermanos, que si hay algo que mueve a Dios a ira, porque dice la palabra que Dios es grande en misericordia, lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero esto que quiere decir que sea lento para la ira no quiere decir que Dios no se enoja. Dios sí se enoja. Y eso era lo que estaba sucediendo en el periodo de los jueces. Era un círculo vicioso que ellos empezaban, y después de la muerte de Josué, acordémonos que Josué le dijo, yo no sé qué ustedes van a hacer, pero Josué declaró unas palabras, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces Israel, después que Israel no tenía rey, no había un líder, ellos empezaron a hacer lo que querían. Y como ya dije, se fueron. Acordémonos que ellos habían salido de Egipto, ellos habían estado en medio de la idolatría. Era muy fácil. Vemos a Israel constantemente cayendo en la idolatría. Cuando sabemos que el primer mandamiento que Dios le dio a Israel es que no tendrás dioses, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y después le dice, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero Israel constantemente era un círculo vicioso. Ellos se iban tras la idolatría, abandonaban a Dios, se iban detrás de la idolatría.
y Dios los entregaba en manos, porque acordémonos que Dios dejó unas naciones, que Dios no las destruyó para probar el corazón de Israel. Y sabe que así hay cosas en nuestras vidas que Dios no destruye completamente, porque Dios constantemente quiere probar nuestro corazón, hermanos. Quiere probar nuestro corazón si realmente nosotros estamos dispuestos a serle fiel a Dios. Hay debilidades que nosotros tenemos y que van a estar con nosotros siempre. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene ese momento, Dios quiere probar nuestro corazón si nosotros realmente hemos morido a nosotros y estamos viviendo en Cristo. Entonces, en este periodo después, hermanos, en este periodo de los jueces, Dios, hermanos, los entregaba a las manos de sus enemigos. Israel clamaba y Dios escuchaba y levantaba un juez para que los liberara. Levantó a Débora, levantó a Otoniel, y ahí están los otros que Dios levantó. Pero en el tiempo, hermanos, de la vida de Jefté, pasó algo diferente. Y vamos a ver lo que sucedió si vamos al capítulo 10 de Jueces, capítulo 10, versículo 6. Mire lo que dice. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos. ¿Cuántos dioses? Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y mire lo que sucede. Como yo les decía, Él es lento para la ira y grande misericordia, pero eso no quiere decir que Dios no se enoja. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en las manos de los filisteos y en las manos de los hijos de Amón. Iba a decirles quiénes eran estos enemigos, pero el tiempo ha avanzado y voy a seguir. Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo por 18 años. Como cuando nosotros abandonamos a Dios y Dios permite que situaciones lleguen, pueden ser por periodos largos. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán, aquí vienen los enemigos, para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Acordémonos que Israel, hermanos, sin Dios, sin la ayuda de Dios, nada podían hacer. Y así nosotros también. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos? Miren, estos pueblos habían oprimido a Israel y ahora ellos estaban sirviendo a esos dioses. ¡Qué tremendo! De los de Sidón, de Amalek, a los de Maón, y clamaron a mí, ¿no os libré yo de sus manos? Dios ya los había liberado una y otra vez de estos. Y Dios les está recordando: yo ya lo hice. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a los dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Lo que estaba pasando aquí es que Israel, Dios que conoce, hermanos, nuestra mente y nuestro corazón, a Dios nadie le podemos engañar.
porque aún no ha subido la palabra y él ya la conoce. Y este arrepentimiento que ellos le estaban ofreciendo a Dios no era un arrepentimiento genuino. No era un arrepentimiento real, verdadero. Porque el verdadero arrepentimiento, cuando uno se arrepiente de algo que ha hecho, tiene que haber un dolor profundo en nuestro ser que hemos fallado contra Dios. Así como aquel hijo pródigo, hermanos, que dice que cuando él volvió en sí, él dijo: me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Cuando nosotros nos arrepentimos del pecado, hermanos, tiene que haber un dolor, un quebrantamiento genuino. Pero Israel no podía engañar a Dios, porque Dios todo lo sabe. Por eso es que esta es la respuesta, porque vemos, hermanos, cuántas veces Dios liberó a Israel y Dios le daba la victoria. Pero en esta ocasión Dios les dijo: no más. Y mire lo que les dijo: andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en este tiempo de vuestra aflicción. Y mire lo que le dijeron los israelitas. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y aquí viene el arrepentimiento, aquí viene, hermanos, lo que Dios espera. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado. Mira, hermanos, que sabe que cuando nosotros estamos por nuestras malas decisiones, por nuestro pecado, tenemos que pasar por un momento de tribulación. ¿Sabe que Dios sufre a la par de nosotros? Aquí lo dice la Biblia, miren. Dice: y él fue, ¿quién él? Jesús, el Señor, Jehová, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Al Señor no le gusta que nosotros estemos atribulados, que estemos pasando por un momento difícil, por nuestras malas decisiones, por el pecado. Entonces, y acuérdense que Dios les dijo a ellos, esta es una de las ocasiones cuando Dios les permite a ellos: vayan ustedes y busquen su líder. Vayan ustedes y busquen quién nos va a liberar, porque yo ya no lo voy a hacer. Eso fue la respuesta del Señor. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los principales y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habiten en Galaad. Están buscando el líder, están buscando el general, están buscando el que iba a estar enfrente de ellos. Y aquí empieza la historia de Jefté. Donde quiero basar, fue como les estaba dando la historia, lo que estaba sucediendo. Jefté galadita era esforzado. Mire la Biblia cómo habla de este hombre. Era esforzado y valoroso. Era hijo de una mujer ramera, prostituta. Y el padre de Jefté era Galad, tenía el mismo nombre. Como que ellos eran de Galad, él tenía el nombre de ese pueblo. Pero la mujer, la verdadera esposa, la mujer legítima de Galad, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Quiero predicarles en esta mañana acerca de Jefté, bajo el tema Jefté, un varón
esforzado, valoroso, rechazado, llamado, ungido y su victoria. Y mire cómo comienza el autor de los Jueces describiendo a este hombre, Jefté, uno de los jueces que Israel tuvo, que está en la lista de los héroes de la fe. Esforzado y valoroso. Pero tenía una mancha. Era un hijo ilegítimo de una mujer prostituta. Cuando pensamos en esto, hermanos, nos damos cuenta que este hombre, hermanos, tenía algo que lo señalaba. Me imagino que la gente cuando miraba a Galaad con todos sus hijos decía, pero tiene uno que es de una prostituta. Pero tiene uno que es ilegítimo. Porque acordémonos, hermanos, que en la ley el hijo que no era del matrimonio era un hijo ilegítimo. Y eso era para señalar a Jefté. Tanto que cuando se cree, estaba estudiando acerca de él, que este era el primogénito, el mayor de Galaad. Después su esposa, algunos comentaristas dicen que a lo mejor la esposa no podía tener hijos y por eso él se llegó a esta prostituta, le pagó, le dio su hijo y lo crió en su casa. Pero no era hijo legítimo. Algunos comentaristas dicen eso porque era el mayor. Y por ser el mayor, tenía beneficios por ser el primogénito. Pero dice la Biblia, hermanos, que cuando los hijos de la esposa de Galaad crecieron, tal vez Galaad ya había muerto, dijeron, tú no eres hijo de nuestra madre. Por lo tanto, te tienes que ir, no vas a heredar con nosotros. ¿Por qué te tenemos que dar una parte de la herencia de nuestro padre a ti, si tú no eres un hijo legítimo? Y mire lo que sucedió. Dice, y crecieron y echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás de la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. ¿Sabe, hermanos, que esto pasa muchas veces en nuestras familias también? Y cuando esto sucede en nuestras familias, quizás la madre viene con un hijo, el padre viene con un hijo, y siempre se marca esa diferencia. Pero sabe que como hijos de Dios, eso no debería de suceder. Porque los hijos no tienen la culpa de los errores de los padres. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque esto causa un dolor. ¿Cuántas personas tienen heridas en su corazón porque un padrastro, una madrastra los maltrató? Y quedaron esas heridas profundas. Pero hoy puede ser el día de la liberación, hermanos, aleluya. Hoy puede ser el día de la sanidad interior y que todo eso salga del corazón, hermanos, para que no tengamos ataduras que nos están lastimando. Hoy puede ser el día.
Para que Dios, hermanos, porque dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad nos hace libre. Y esta es la verdad de la palabra de Dios. Y vamos a ver, hermanos, este hombre que fue en un momento rechazado, despreciado, humillado, echado de su casa. Le quitaron su herencia. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso, hermanos? Que Dios es un Dios de oportunidades, de propósitos, de planes. Y yo le digo una cosa, todos los que estamos aquí o todos los que escuchen esta predicación, usted y yo no fuimos un error en la vida de nuestros padres. Nosotros fuimos un propósito de Dios para que viniéramos a esta tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor y déselo fuerte. Pero también yo le quiero decir, hermanos, porque esto es lo que el Espíritu Santo me ponía y yo no voy a cerrar mi boca si el Espíritu Santo puso algo que yo tengo que decir. Si usted, hermanos, vivió una condición así, usted se casó con alguien que tenía un hijo que no era su hijo, y usted ha humillado a esa persona, usted tiene que pedir perdón para que Dios sane ese corazón. Usted lo tiene que hacer para que usted sea liberado y también la persona sea liberada. Y si usted, hermano, creció en un hogar donde una persona, un padrastro, una madrastra o unos hijos, unos hermanos que no eran del mismo padre y una madre lo humilló y ya no están aquí, usted tiene que perdonar para hacerse libre, hermanos. Porque hay personas que crecen y llevan ese dolor en su corazón y eso no los hace ser feliz. Pueden tener todas las cosas en el mundo, las necesidades, todo lo necesario, pero no hay felicidad en su corazón. Y sabe que la Biblia nos registra de todas clases de situaciones, porque la vida que vivieron los antepasados es lo mismo que nosotros estamos viviendo. Por eso es tan importante, hermanos, escudriñar la palabra, reflexionar en la palabra y poder vivir la palabra. Y así nos libramos de tantas situaciones difíciles. Este joven fue rechazado y mire lo que sucedió en el 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con hombres ociosos, los cuales salían con él. Acordémonos, hermanos, que este hombre, la Biblia dice que era un hombre esforzado y valoroso. Yo me ponía a pensar acerca de Jefté y decía, ¿sabe que cuando alguien rechaza a alguien, eso muchas veces hace que esa persona quiera demostrar que él o ella puede salir adelante? Y se esfuerza. Tal vez eso es lo que pasaba con la vida de Jefté. Pero en el momento cuando sus hermanos lo echan y él tiene que salir huyendo de esa casa, él se fue a las calles. Y dice la Biblia que se juntó con un grupo de ociosos, gente sin oficio, gente sin propósito. Y allá en las calles, la persona que está en las calles tiene que aprender a sobrevivir con sus fuerzas. Y se fue Jefté y vivió con ellos. Aquí vemos el rechazo que tuvo que sufrir Jefté. Y mire lo que dice el 4. Y aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galadad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe. Jefté recibió un nombre. Jefté era reconocido, su fama, por ser un guerrero, por ser un hombre esforzado, valiente. Tanto que cuando Dios les dijo, yo no los voy a liberar, vayan ustedes y busquen quién los va a liberar, vayan a sus dioses y díganle. Y ellos sabían que esos eran dioses muertos, que nada podían hacer por ellos.
Entonces ellos fueron a Jefté. Encontramos el llamamiento de Jefté. Lo llamaron. Y mira lo que dice. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que pelees contra los hijos de Amón. Jefté respondió el 7 a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis fuera de la casa de mi padre? Se cree que entre los ancianos de Israel iban sus hermanos, algunos de sus hermanos, dicen los comentaristas de la Biblia, que ya el tiempo había pasado, ya eran sus hermanos, eran entre estos ancianos, y por eso le dicen, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues vienes ahora a mí cuando estás en aflicción? ¿Sabe que a veces eso pasa, hermanos? A veces la persona que uno más desprecia es la persona que va a estar allí cuando tenemos necesidad. Eso sí es. Y eso pasa, hermanos. Mire, me contaba una hermana, sin decir nombre, que ella fue hija afuera del matrimonio. Su papá se casó y todo. Y después tuvieron hijos. Y los hijos de esta señora, murió el padre, y los hijos de esta señora crecieron. Y después se murió uno, se murió el otro. Y quedó el uno. Pero el uno no quiere a la mamá. Y ahora la hija del primer matrimonio, podemos decir, es la que está allí pendiente de esta señora. ¿Por qué? Quizás si esta hermana no fuera cristiana, no tuviera amor, tuviera odio, tuviera rencor, pero como Cristo vive en su corazón, dejó las cosas viejas, ya pasaron y todas son hechas nuevas. Y ahora puede estar ella pendiente de esta señora que no tiene quien por ella. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Qué lecciones nos da la vida. Qué lecciones nos da la vida. Y yo preparando mi mensaje, y en esta semana hablaba con esta hermana y me contaba esto, lo que está sucediendo. Wow, yo dije, mira, aquí está lo que Dios me está dando, este mensaje. Y entonces mira lo que pasó. ¿Por qué venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Iba a ser el jefe, iba a ser el príncipe, iba a ser el líder de ellos. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová, en un tiempo, hermanos, cuando la gente había abandonado, Israel había abandonado a Jehová, al Señor, Jefté, y esto es lo que lo hace, hermanos, ser parte de los hombres enlistados, de los nombres enlistados en la lista de los héroes de la fe. Porque aunque Jefté era un hombre valoroso y esforzado, él reconoce, hermanos, que su victoria no puede venir de él solo, sino que si Dios le daba la victoria, él podía ganar contra los enemigos de Jehová. Amén. Jefté conocía las promesas, hermanos. Jefté conocía las promesas, porque sabe que en Deuteronomio 20 está la ley, hermanos, cuando Israel salía hacia la guerra. Y vamos a leerlo. Deuteronomio 20. Miren, leyes sobre la guerra. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vinieren caballos y carros y un pueblo más grande que tú, aleluya, miren, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Aleluya. Amén. Esto sabía Jefté, hermanos,
que había una promesa para Israel. Quizás su padre, cuando él era pequeño, le habló de aquellas maravillas, de aquellas poderosas obras que Dios hizo, lo que ellos habían experimentado. De seguro, él se los había contado a Jefté. Y le dijo, y le dice la palabra, porque Jehová está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Jefté conocía, hermanos. Jefté sabía. Por eso él no se dio, hermanos, crédito a él mismo, sino que él reconoció y él les recordó a Israel, hermanos, que el único que le podía dar la victoria se llamaba Jehová, Dios de los ejércitos, el que nunca ha perdido ni una batalla. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y déselo fuerte porque es para Dios, no es para nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y le dijo, Jefté entonces dijo a los ancianos, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo, su líder. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea contigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino a los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por caudillo y jefe. Y Jefté habló todas, miren, sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Jefté sabía quién era Dios. Jefté conocía las promesas que Dios le había dado a Israel. Jefté sabía que el único que podía dar la victoria. Y aquí puedo ver, hermanos, cómo Jefté reconoce a Dios y Jefté se presenta ante Dios. Por eso este hombre, hermanos, aunque fue rechazado, humillado, pero tenía un llamamiento. Su nacimiento no había sido un error, sino que Dios lo había llamado para grandes cosas. Y sabe que así también fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él fue rechazado. Él fue humillado, hermanos, porque Jefté es un tipo, hermanos, de lo que Cristo vino a hacer por usted y por mí. Porque si nos vamos a la historia de Jesucristo, en su tiempo él era un hijo ilegítimo también, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo la Biblia. Entonces Jefté vino con los ancianos y el pueblo lo eligió para que fuera caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey. Aquí podemos ver cómo Jefté empieza a querer arreglar la situación políticamente, sin entrar en una guerra. Él quería que dialogaran. Y empieza un diálogo. Y Jefté envió mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió a Egipto, desde Arnón hasta Jacob y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Miren lo que están diciendo, nos quitaron las tierras, pero acordémonos que ellos no les habían quitado las tierras, sino que Dios se los había entregado a Israel.
Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas en el 14 para decirles, Jefté ha dicho así, Israel no tomó la tierra de Moab ni tierra de los de Amón, por cuanto Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo. Le cuenta la historia. Jefté conocía la historia, hermanos. Jefté conocía a su Dios. Y sabe que cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos su palabra, hermanos, usted y yo estamos en el camino correcto. Amén. Y dice, y anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no les escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Vinieron por el otro lado del oriente de la tierra de Moab y acampó al otro lado de Arnón. Y entró en el territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por la tierra hasta mi lugar. Ellos iban a la tierra. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos y habitaron en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo hasta Arnón, hasta Jacob, desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel despollezó a los amorreos delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que hiciste poseer queremos tu Dios. Lo que hiciere poseer queremos tu Dios. ¿No lo poseerás tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Esta es la hora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, tuvo el cuestión contra Israel e hizo guerra contra ellos. Aquí Jefté está contando la historia, cómo fue que ellos tenían esas tierras. Pero yo quiero llegar a esto. Y dice, cuando Israel ha estado habitado por 300 años Hesbón y sus aldeas, a Eroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Armón, ¿por qué no habéis recobrado en este tiempo? Miren, todo el tiempo que habían estado y hasta ahora le estaban haciendo la guerra. Pero acordémonos que Dios había levantado a estos enemigos contra Israel. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová es el juez. Juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Jefté le da lugar a Dios. Jefté reconoce que solo Dios es el juez y que solo Dios puede ayudarles. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió sus razones que Jefté le envió. Hemos visto el rechazo, el llamamiento, pero ahora viene algo muy importante, el ungimiento de Jefté. Jefté fue ungido por el Espíritu de Jehová. Y mire lo que dice. Mas el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés. Y de allí pasó a Mizpa de Galad.
Y de Misma de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si me entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Este fue un voto muy ligero que hizo Jefté, que le causó mucho dolor. Pero yo no voy a hablar de esto, yo voy a hablar del ungimiento, de la unción, del poder que vino sobre este hombre, hermanos. Porque reconoció, hermanos, que solamente de Jehová podía venir la victoria en su situación, en su guerra. Porque cuando él trata de dialogar y arreglar, hermanos, en paz esta situación, recordándole a los reyes la forma que ellos habían poseído las tierras, que Jehová se las había dado. Pero como los reyes no quisieron entender, entonces Jefté, hermanos, pone a Dios como jefe, como juez, y que fuera Dios quien peleara por Israel, hermanos. Y dice la palabra del Señor que esto agradó a Dios, hermanos. Sabe que cuando nosotros reconocemos, nos encontramos en luchas, en batallas, en pruebas, en situaciones difíciles. Pero cuando nosotros como pueblo de Dios reconocemos que nuestra victoria no es por nuestras fuerzas, que solamente el Señor nos puede ayudar y que la victoria viene de Él, hermanos, eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. Así es. Hay momentos que Dios nos dice solamente calla, no hables, porque yo voy a pelear por ti. Hay momentos que Dios te dice estate quieto. Las fuerzas que tú tienes, tus pensamientos no son como yo los quiero hacer. Estate quieto, yo voy a pelear por ti. Y sabe que ese momento de callar, ese momento de estarnos quietos, nos cuesta a nosotros muchas veces. Pero Dios está con nosotros. Entonces, mire, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y este hombre pasó por un lugar, pasó por otro, caminó, hermanos, porque Dios estaba con él. La diferencia en nuestras vidas, iglesia, es cuando el Espíritu de Dios, hermanos, está sobre nosotros. La diferencia es cuando nosotros, hermanos, somos esa iglesia poderosa y reconocemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Que lo que nosotros no podemos hacer, tenemos un Dios grande que pelea por nosotros, quien nos da la victoria. Yo no sé cuál puede ser, hermanos, su situación, pero ¿sabe qué? Yo le puedo decir que usted y yo servimos a un Dios poderoso que no cambia y que Él sigue, hermanos, interesado en el bienestar de su iglesia y que nos quiere dar la victoria en todas nuestras situaciones. Solamente pongámoslo a Él en primer lugar, porque Él es el que pelea por nosotros. Y yo les decía que Jefté es un tipo de Cristo, porque su nombre, hermanos, significa Él abrirá o liberará, el que liberta. Jefté, su nombre significa eso. Y no vino Jesús, hermanos, como yo les decía. Él fue rechazado, dice la palabra, los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El Señor vino a este mundo con un propósito, tenía un llamamiento santo, hermanos. Él fue ungido por el poder del Espíritu Santo, que dice que cuando entró a la sinagoga, Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuando me envió Dios para anunciar las buenas nuevas, para liberar al que estaba cautivo. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, aleluya. Y sabe que como iglesia también, hermanos, del Señor, hermanos, nosotros, hermanos, estábamos apartados de Cristo, estábamos, hermanos, estábamos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos llamó, nos ha ungido con su poder de su Espíritu Santo, aleluya, porque el Espíritu de Dios está en la iglesia, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente recordémonos que nosotros tenemos
venir situaciones difíciles. Van a venir porque es necesario, hermanos, que venga la prueba. Es necesario que pasemos por tribulaciones. Pero el Señor nos dice, confiad en mí, porque yo ya he vencido. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La victoria de Jefté, la victoria de Cristo. El 32. Y dice, y fue Jefté hacia los ancianos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y Jehová los entregó en su mano. Qué maravilloso, hermanos. Quizás muchos de los que estaban aquí no sabían quién era Jefté. Y quizás otros sí. Pero el autor de los Hebreos, escribiendo el libro de los Hebreos, dijo, pero el tiempo me faltaría si yo les contara lo que pasó con Jefté. Un hombre que nadie daba por él, nada. Un hombre que fue rechazado, hijo ilegítimo. Pero Dios tenía planes con él. Un hombre que fue despreciado, que fue señalado, pero su nacimiento no fue un error. Dios lo ungió porque él reconoció que la fuerza no era de él, sino que el poder venía solamente de Jehová, Dios de los ejércitos. Y el Señor lo ungió con su poder, y él venció, y Dios le entregó en las manos sus enemigos. Y Jefté, después de haber sido el despreciado, vino a ser el líder de ellos. Así como muchos de nosotros, ¿cuántas veces le cerramos la puerta al Evangelio? Rechazábamos a Jesús. Pero Jesús entró en nuestro corazón, hermanos, y nos hizo un llamado. Y ahora estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, porque allí es donde está la iglesia del Señor Jesucristo. Y usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y estamos allí con Él, hermanos. Y nos ha ungido con el poder de su Espíritu Santo para que nosotros llevemos estas buenas nuevas de salvación, y que nosotros, hermanos, a través del poder del Señor podamos llevar este evangelio, hermanos, y romper toda aquella cadena, toda aquella atadura, liberar al que está cautivo, hermanos. Pero tenemos que poner a Dios en primer lugar. No es con las fuerzas humanas, hermanos, sino que con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la guerra que usted está peleando ahora? ¿Cuál es la guerra que usted se está enfrentando? ¿Cómo se llama el gigante? ¿Cómo se llama ese rey que ha venido contra usted? Pero hoy Dios nos dice, yo estoy con ustedes, así como le dijo a Israel, aleluya, cuando vayan a la guerra recuerden que yo estoy con ustedes, yo les daré la victoria, porque yo no he cambiado. Aleluya. Dios está con nosotros, iglesia. El pueblo tuvo errores, su arrepentimiento no fue genuino. Dios conoce cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, hermanos. Y nuestro arrepentimiento tiene que ser genuino. Aunque la gente diga, mira, ese es un falsante. Pero si usted y yo nos humillamos delante de la presencia de Dios con todo nuestro corazón, hermanos, dice su palabra que el que se humilla, Él lo exalta. Amén. Por eso tenemos que humillarnos genuinamente delante del Señor. Mientras nosotros mantenemos el pecado, lo que estaba haciendo Israel, tenían a sus ídolos, estaban clamando a Dios, pero todavía tenían a sus ídolos.
Tenemos que sacar de nuestras vidas todas aquellas cosas que no nos dejan avanzar en el camino del Señor, hermanos. Y el deseo de nuestro Padre Celestial es que nosotros nos rindamos completamente a Él. Nos rindamos completamente a Él. Y cuando nosotros nos rendimos completamente a Él, como hizo Jefté, Jefté reconoció que solamente de Dios venía la victoria. Dios se agrada de eso, iglesia. Fíjese que lo interesante de Dios y lo maravilloso de Dios es que dice su palabra que Él no hace acepción de personas. No importa las condiciones de nosotros. No importa de qué familia hayamos venido. A veces nosotros queremos que nuestros hijos se casen con una buena familia. A lo que a nuestros ojos es bueno. Y andamos pensando, oh, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Pero nosotros no sabemos los propósitos de Dios. Nosotros no sabemos, hermanos. Aleluya. Pero ese es lo maravilloso de Dios. Que no importa nuestra condición, o no importa tan aseñalado que nosotros seamos, pero si nosotros rendimos nuestra vida a Dios, Dios puede hacer grandes cosas a través de nuestra vida, como lo hizo con Jefté, hermanos. Dios nos pide sinceridad. Dios nos pide que quitemos todo lo que es obstáculo para rendirnos a Él totalmente. Y Dios nos promete levantarnos y sacarnos siempre victoriosos, iglesia. Yo siempre digo esto: vale la pena servir al Señor. Y Cristo no solamente, hermanos, fue rechazado, fue llamado, enviado con un propósito, ungido con el poder del Espíritu Santo, pero también ganó su victoria en la cruz del Calvario. Y si Él ganó, hermanos, esa victoria, dice que Él despojó a todo principado, a toda potestad, y los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, que cuando aquellas mujeres llegaron, hermanos, a la tumba, algo maravilloso sucedió en ese lugar. Ellas estaban sorprendidas porque la piedra estaba movida. Y se les apareció un ángel y les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya no está aquí, mas ha resucitado, porque